Y con el paso del tiempo, los habitantes empezaron a desaparecer, uno a uno. Esta historia nos lleva a Lisboa, en el año 1791. Una ciudad que aún se recuperaba del gran terremoto del siglo anterior, llena de supersticiones, secretos familiares y calles iluminadas por faroles de aceite. En una vieja casa del barrio de Alfama, un objeto se convirtió en el centro de un misterio que los registros oficiales nunca lograron explicar. El reloj, traído desde Inglaterra por un comerciante marítimo, parecía tener vida propia. Quienes lo escuchaban a medianoche aseguraban sentir un escalofrío, como si alguien más estuviera observando desde las sombras. Algunos decían que marcaba la hora exacta de una muerte. Otros, que era la forma en que un alma perdida pedía ser liberada. Pero lo más inquietante no era el sonido, sino lo que ocurría justo después del último tañido. Antes de comenzar esta historia completa, quiero saber algo de ti. ¿Desde qué país y ciudad nos estás escuchando? Escribe en los comentarios. Así sabremos hasta dónde viajan estas crónicas del pasado, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar la forma en que miras un simple reloj. Los documentos más antiguos sobre este caso provienen de un pequeño archivo parroquial en el barrio de Alfama. Entre las hojas amarillentas y los sellos de cera quebrada, se menciona el nombre de un hombre, Dom Afonso Vieira da Silva, comerciante de vinos y especias que había viajado numerosas veces entre Lisboa y Londres a finales del siglo XVIII. En el invierno de 1791, Afonso regresó con un cargamento reducido y un objeto envuelto cuidadosamente en terciopelo azul. Según la carta de un ayudante de puerto, el comerciante se negaba a separarse de aquel paquete. Algunos lo vieron murmurar frases en inglés frente a él, como si conversara con alguien invisible. El objeto resultó ser un reloj de péndulo de madera oscura, tallado con motivos florales y con una pequeña inscripción en latín. Tempus audit animas. El tiempo escucha a las almas. Afonso lo colocó en el salón principal de su casa, frente a un retrato de su difunta esposa, Beatriz. Durante las primeras noches, el reloj funcionó perfectamente, marcando las horas con precisión británica. Pero pronto, los sirvientes comenzaron a notar algo extraño. A medianoche, el reloj seguía marcando el tiempo incluso sin cuerda. Uno de ellos juró que había visto el péndulo moverse solo, impulsado por un viento inexistente. El 14 de febrero, según los registros, Afonso invitó a 2 colegas mercantes a cenar. A medianoche, las campanadas resonaron con un eco profundo. Fue entonces cuando el comerciante se desplomó repentinamente, sin causa aparente. Los invitados aseguraron haber escuchado un susurro antes de que cayera. «Beatriz, aún estás despierta». El médico dictaminó muerte por fallo cardíaco, pero el informe contiene una nota marginal escrita a mano por el párroco local. No había señal de enfermedad. Su rostro mostraba una sonrisa, y el reloj se detuvo exactamente en la medianoche. Tras su muerte, la casa pasó a manos de su sobrino, Gaspar Vieira, un joven racional y escéptico que consideraba las historias de fantasmas meras supersticiones. Sin embargo, algo en el reloj lo inquietaba. Cada vez que intentaba deshacerse de él, aparecía nuevamente en su lugar original, frente al retrato de Beatriz. Una noche, mientras revisaba los documentos comerciales de su tío, Gaspar encontró una carta sin remitente, escrita en un papel extranjero con manchas de humedad y tinta corrida. No permitas que el reloj se detenga. Si el péndulo cesa, lo que duerme en su interior despertará. E.H. Gaspar no entendió quién era E.H., pero decidió seguir la advertencia. Días después, la criada lo oyó hablar solo, repitiendo las mismas palabras que su tío había dicho antes de morir. Y así comenzó una cadena de eventos que Lisboa preferiría olvidar. Durante las primeras semanas, Gaspar intentó mantener la rutina habitual de la casa. La muerte de su tío había dejado un aire de silencio que ni los pasos de los sirvientes podían llenar. Sin embargo, cada medianoche el sonido metálico del reloj resonaba por toda la casa, un eco que parecía venir desde lo más profundo de las paredes. Al principio,
Gaspar creyó que era sugestión, pero pronto comprendió que el péndulo no se detenía nunca, ni cuando el reloj debía haberse quedado sin cuerda, ni cuando él mismo lo desmontaba para inspeccionarlo. Una noche, lo desarmó completamente, separando las piezas sobre la mesa, y sin embargo, el sonido del tic-tac continuó, proveniente de la pared. Decidió consultar a un relojero del puerto, un hombre de apellido inglés, Mr. Harland, que había reparado instrumentos navales. Harland examinó cada pieza con precisión científica. «Este reloj no debería funcionar», dijo con un tono de asombro. «El mecanismo está incompleto. Falta el resorte principal». Gaspar lo miró, incrédulo. «¿Y entonces cómo puede seguir marcando las horas?». El relojero guardó silencio por un momento. Luego, con voz más baja, añadió: «Algunos relojes ingleses del siglo pasado se fabricaban con piezas procedentes de navíos hundidos. Dicen que conservaban la energía de los hombres que murieron en el mar». Gaspar se rió con nerviosismo, pero esa noche, al regresar a casa, notó un olor a sal en el aire del salón, como si la marea hubiese entrado por las ventanas cerradas. El reloj marcaba exactamente las 12. Las campanadas sonaron de un modo distinto, como si alguien golpeara desde el interior. En el tercer tañido, el retrato de Beatriz cayó al suelo sin explicación. La tela no se rompió, pero el marco se agrietó justo sobre su rostro. Gaspar ordenó a los sirvientes que lo colgaran nuevamente, pero ninguno quiso tocarlo. «Señor», dijo la más anciana, «desde que el reloj volvió a sonar, las paredes suspiran y alguien camina en el pasillo cuando usted duerme». Esa misma madrugada, Gaspar decidió quedarse despierto. Se sentó frente al reloj, una vela encendida y un cuaderno abierto. A las 11:58, el péndulo comenzó a oscilar más rápido, como si algo invisible lo empujara. El aire se volvió denso, y de pronto, un leve susurro recorrió la habitación. «No lo dejes detenerse». El fuego de la vela tembló, y Gaspar escribió esas palabras en su cuaderno, con la mano temblorosa. Al sonar la medianoche, el reloj dio una campanada seca y el tic-tac cesó. El silencio fue absoluto. Pero antes de que pudiera reaccionar, escuchó un golpe proveniente del interior del mueble, luego otro y otro más, como si alguien tocara desde dentro, intentando salir. Gaspar retrocedió, presa del pánico, cuando el péndulo, inmóvil segundos antes, comenzó a girar por sí solo, describiendo un movimiento circular, no oscilante. En el reflejo del cristal, Gaspar juró ver una silueta femenina, vestida de blanco, observándolo con ojos vacíos. Corrió hacia la puerta, pero ésta no se abrió. La cerradura estaba helada al tacto. De repente, el reloj soltó un último sonido, similar a una respiración profunda, y el péndulo se detuvo en seco. Cuando los sirvientes lo encontraron al amanecer, Gaspar estaba sentado frente al reloj, con la mirada fija en el cristal. Murmuraba una sola frase, una y otra vez: «Ella está en el tiempo. Ella nunca se fue». El médico del barrio diagnosticó un episodio de locura temporal causado por el duelo. Pero el registro del notario revela algo inquietante. El reloj seguía marcando la hora exacta, sin cuerda, sin resorte y con el péndulo en reposo. Desde entonces, comenzó a correr el rumor de que en la casa de los Vieira, el tiempo no obedecía las leyes de los hombres, sino las de los muertos. Semanas después del incidente, Gaspar apenas salía de su habitación. El sonido imaginario del péndulo lo seguía incluso en sueños. Los sirvientes, aterrados, comenzaron a abandonar la casa uno a uno, hasta que solo quedó una joven llamada María Inés, que se negaba a dejar solo a su amo. Fue ella quien, preocupada, escribió una carta al párroco de la iglesia de San Vicente de Fora, pidiendo ayuda. El párroco, padre Tomás Alencar, era un hombre instruido en teología y física natural. Había estudiado en Coimbra, y su interés por los fenómenos inexplicables le había dado cierta fama en Lisboa. Al recibir la carta,
aceptó visitar la casa Vieira, aunque confesó más tarde que algo en la tinta del papel olía a mar. La mañana de su llegada, el cielo estaba cubierto por una neblina espesa que venía del río Tajo. El sacerdote fue recibido por María Inés, quien le contó los acontecimientos. El reloj que no necesitaba cuerda, el retrato que caía solo, los susurros en la noche. Padre Tomás escuchó sin interrumpirla, pero su expresión se endureció cuando vio el objeto. «Este reloj», dijo pasando la mano sobre la madera ennegrecida, «no pertenece a esta época. Mire el grabado». Señaló una pequeña marca en la base del reloj, un ancla invertida rodeada de letras apenas visibles. «Este símbolo», explicó, «pertenecía a una compañía naviera inglesa desaparecida en 1756, la Eastward Trading Company. Su último navío se hundió frente a las costas de Cornualles durante una tormenta, y nunca se recuperaron los cuerpos». Gaspar lo miró, pálido. «Mi tío comerciaba con Inglaterra», murmuró. «¿Cree que este reloj?» El sacerdote lo interrumpió suavemente. «Creo que su tío trajo consigo algo que nunca debió salir del mar». Esa noche, Padre Tomás decidió realizar una breve oración en el salón. Encendió 3 velas benditas y colocó un crucifijo frente al reloj. Al comenzar el rezo, la llama de las velas se inclinó en dirección al objeto, como si respirara. En el tercer Ave María se oyó un golpe seco dentro del mueble. El sacerdote se detuvo. El péndulo, que había permanecido quieto durante días, comenzó a moverse lentamente. Gaspar, aterrorizado, gritó: «¡Deténgase, padre! ¡Lo está despertando!». Pero el sacerdote continuó, alzando la voz. El aire se volvió más pesado, y un murmullo surgió entre las paredes. Las palabras no eran portuguesas ni latinas, sino un idioma gutural, casi un lamento. Entonces ocurrió algo imposible. Las agujas del reloj giraron en sentido contrario. Las campanadas se repitieron, pero esta vez 12 veces antes de la medianoche. La última vela se apagó y el reloj soltó una vibración metálica tan fuerte que rompió el cristal del péndulo. De entre las grietas, Padre Tomás vio una figura translúcida, la silueta de un hombre con uniforme naval empapado, con algas enredadas en el cuello. Sus labios se movieron, pronunciando una frase que ninguno entendió. «El mar no olvida». El sacerdote arrojó agua bendita sobre el reloj, y el espectro desapareció. El silencio regresó, pero el aire quedó impregnado de un olor a hierro y sal. Padre Tomás cayó de rodillas, exhausto. «Este objeto fue testigo de una muerte», dijo entre jadeos. «No pertenece a este mundo». Gaspar se arrodilló a su lado, desesperado. «¿Podemos destruirlo?». El sacerdote negó con la cabeza. «No. Destruirlo sería liberarlo. Lo único que puede hacerse es devolverlo a su origen». Gaspar comprendió el significado de esas palabras. Debían llevar el reloj de vuelta al mar. El sacerdote prometió acompañarlo al amanecer hasta el puerto, donde lo arrojarían en secreto a las aguas profundas del Tajo. Sin embargo, esa misma noche, el reloj desapareció. Cuando Gaspar despertó, el mueble había quedado vacío, solo un hueco en la pared y un rastro de agua en el suelo, como si alguien lo hubiera arrastrado fuera. Padre Tomás escribió en su diario: «No encontramos el reloj, pero a medianoche el río se agitó sin viento alguno, y juraría haber escuchado las campanadas viniendo desde el agua». Desde aquel día, los pescadores del puerto de Lisboa contaron una historia. En ciertas noches sin luna, se escucha bajo las olas el sonido de un reloj que marca la medianoche. 100 años después de los sucesos en la casa Vieira, Lisboa había cambiado. La ciudad ya no olía a madera y especias, sino a carbón y progreso. El tranvía eléctrico cruzaba las calles estrechas, y el puerto bullía de actividad. Pero, entre los viejos almacenes del muelle de Cais do Sodré, aún quedaban ecos del pasado.
Fue allí donde, en 1891, un comerciante de antigüedades llamado Eduardo Sequeira compró una pequeña colección de objetos rescatados del fondo del río Tajo. Entre los restos oxidados, encontró una caja de madera negra, sellada con cera antigua. Al abrirla, descubrió un reloj de péndulo cubierto de algas secas y con una inscripción apenas visible: Tempus Audit Animas. Eduardo, intrigado por el arte de la pieza, decidió restaurarlo. Era un hombre culto, escéptico, apasionado por los artefactos con historia. Contrató a un joven relojero, Joaquín Barreto, para reparar el mecanismo, pero cuando éste desmontó el reloj, palideció. «Señor Sequeira, esto es imposible». «¿Qué ocurre, Barreto?» «El resorte está corroído. No hay forma de que funcione. Y sin embargo, mire». El péndulo, aún desarmado sobre la mesa, se movía solo. Un balanceo leve, constante, como si respirara. Eduardo sintió un escalofrío, pero se obligó a sonreír. «Debe de haber una corriente de aire», dijo sin mucha convicción. Esa noche dejó el reloj en su despacho. A medianoche lo despertó el sonido inconfundible de campanadas. 12 tañidos profundos. «Debe ser la catedral», pensó, hasta que notó algo. El sonido provenía de dentro de su casa. Encendió una lámpara de aceite y descendió las escaleras. El reloj, que no había sido armado, estaba de pie en el centro del salón, intacto. El péndulo oscilaba con una precisión imposible. En el cristal se reflejaba algo más que su rostro. Una sombra detrás de él. Eduardo giró bruscamente, pero no había nadie. Solo el aire húmedo del río y un leve olor a sal. Decidió dejar constancia del fenómeno en un cuaderno. Durante 3 noches seguidas registró cada detalle: las horas en que el reloj sonaba, los murmullos apenas audibles que parecían surgir del mecanismo. El 18 de marzo escribió su última anotación conocida. «He escuchado voces. Un hombre y una mujer. Discuten en un idioma que no comprendo. Al sonar la medianoche, el péndulo golpeó con fuerza. Y juraría que me llamó por mi nombre. Esa fue la última vez que alguien vio con vida a Eduardo Sequeira». Su ayudante lo encontró al amanecer, sentado frente al reloj, con una expresión serena y los ojos abiertos. En su cuaderno, una sola línea escrita con trazo tembloroso: «El tiempo me ha respondido». El reloj fue confiscado por la policía, que lo entregó al Museo Naval de Lisboa, como parte del patrimonio recuperado del río. Allí permaneció en silencio durante casi medio siglo, pero los empleados del museo comenzaron a notar sucesos extraños: objetos que cambiaban de lugar, vitrinas empañadas desde dentro y un sonido inconfundible en las noches de guardia. 12 campanadas a medianoche, aunque el reloj no tenía cuerda. En 1903, el director ordenó guardarlo en los depósitos subterráneos del museo, y durante décadas, el reloj quedó olvidado. Sin embargo, los registros internos indican que alguien volvió a sacarlo en 1935, con el propósito de analizar su mecanismo. El nombre del investigador aparece en la ficha: Profesor Enrique Howard, experto británico en relojería antigua. Las iniciales coincidían con las de la carta encontrada en 1791. E.H. Los archivos del Museo Naval de Lisboa registran la entrada del profesor Enrique Howard el 6 de octubre de 1935. Según el documento, había solicitado permiso para examinar una pieza de relojería marítima, posiblemente inglesa, hallada en el Tajo a finales del siglo XIX. Nadie sospechó que Howard conocía mucho más de aquel reloj que lo que decía su solicitud oficial. En su diario personal, descubierto décadas después, se lee la primera entrada de su estancia en Portugal: «He venido a recuperar lo que nunca debió salir del mar. El reloj me llama. Lo escucho en sueños». Howard instaló su laboratorio temporal en una sala del subsuelo del museo. Los guardias lo recordaban como un hombre delgado, de voz suave y manos nerviosas. No permitía que nadie se acercara mientras trabajaba. Por las noches, decían,
Se escuchaban campanadas bajo tierra, aunque ningún reloj marcaba la hora allí abajo. En sus anotaciones, Howard describe la pieza con fascinación. El péndulo contiene un núcleo de hierro procedente del HMS Providence, hundido en 1756 frente a Cornualles. Todos los marineros perecieron. Dicen que, durante la tormenta, el capitán juró que su tiempo no terminaría con las olas. Este reloj fue construido con fragmentos del navío y con algo más. A medida que avanzaba el estudio, las observaciones se volvieron más personales, casi delirantes. El reloj no mide el tiempo, lo conserva. Guarda las horas que los muertos no vivieron. Cada medianoche, escucho una voz femenina, la misma que mencionaban los Vieira. Me dice que el mar aún espera. El 14 de octubre, los registros del museo señalan un corte repentino de energía. Los vigilantes bajaron con linternas, pero la puerta del laboratorio estaba cerrada desde dentro. Se escuchaba un golpeteo constante, metálico, acompasado, como un péndulo que giraba más rápido de lo normal. Cuando lograron forzar la entrada, encontraron la sala vacía. En el centro, el reloj estaba abierto, las piezas esparcidas en el suelo, y sobre la pared, escritas con tiza, las últimas palabras del profesor, Tempus audit animas. Yo lo he escuchado también. El cuerpo de Howard nunca fue hallado. Pero días después, un marinero del puerto juró haber visto un hombre caminando descalzo por la orilla, mirando hacia el agua y susurrando en inglés. Desde esa noche, el reloj desapareció definitivamente de los archivos del museo. Nadie supo cómo, pero años más tarde, en 1952, un coleccionista privado en Marsella afirmó haber adquirido un reloj proveniente de un antiguo museo portugués. Su descripción coincidía exactamente con la del artefacto maldito. Sin embargo, cuando los investigadores fueron a entrevistarlo, la casa estaba vacía. Solo encontraron un cuaderno sobre la mesa con una nota en francés. Se ha detenido el péndulo, y con él, el corazón del tiempo. Desde entonces, no se ha vuelto a ver el reloj. Algunos creen que se perdió nuevamente en el mar. Otros, que sigue viajando, buscando nuevos guardianes que lo mantengan en marcha. Y hay quienes afirman, los pescadores del Tajo entre ellos, que cuando el río está en calma y el viento calla, se oye bajo las aguas el eco de 12 campanadas. Exactamente a medianoche. Los últimos registros oficiales relacionados con el reloj de péndulo se encuentran en los archivos internos del Museo Naval de Lisboa, bajo el código PN 32-1935, aunque la ficha aparece incompleta y con páginas arrancadas. El documento afirma que la pieza fue trasladada a una sala subterránea con acceso restringido, por presentar comportamiento anómalo en ausencia de mecanismo funcional. Después de esa fecha, no existe constancia de dónde fue almacenado. Los testimonios orales recogidos entre 1940 y 1970 mencionan incidentes aislados, guardias que escuchaban 12 campanadas a medianoche, vitrinas empañadas desde dentro y la sensación persistente de que alguien se encontraba detrás, observando. Pero ninguna de esas declaraciones fue registrada en relatorios oficiales. En 1952, surge un informe no verificado sobre un coleccionista en Marsella que habría adquirido el reloj. La policía francesa no encontró ni al comprador ni la pieza. Solo un cuaderno abierto sobre una mesa vacía, con una frase escrita en tinta desvaída. Si el tiempo escucha a las almas, ¿quién escucha al tiempo? Desde entonces, la historia permanece sin cierre. No se puede afirmar que el reloj exista aún. Tampoco se puede asegurar que desapareció. Lo único documentado es que, en noches sin luna, algunos pescadores del Tajo aseguran escuchar campanadas lejanas, como si provinieran debajo del agua. Tal vez sea la marea, tal vez sea el viento, o tal vez algunas historias no terminan. Solo esperan ser contadas otra vez. Si esta crónica te hizo pensar, suscríbete al canal y activa la campanita, para que no te pierdas las próximas historias olvidadas en el tiempo.
Ahora dime en los comentarios, ¿crees que algunos objetos pueden guardar la memoria de quienes ya no están? Te leo. Dicen que el tiempo es un río que nunca se detiene, pero hay momentos, objetos, historias, que parecen flotar fuera de su corriente, como si se negaran a desaparecer. El reloj de Lisboa fue uno de ellos. Quizá nunca sepamos qué ocurrió realmente con Edward Howard ni con el Dr. Figueira. Tal vez ambos fueron solo víctimas de una obsesión compartida. La necesidad de entender lo que no puede explicarse. O quizá, el reloj sigue cumpliendo su propósito, buscando a quien se atreva a escucharlo una vez más, cuando el péndulo marque la medianoche. Porque algunos secretos no se revelan, se heredan. Si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte por acompañarnos en esta primera historia de Crónicas del Pasado. Tu presencia es lo que mantiene viva esta travesía por los ecos del tiempo. Cuéntanos en los comentarios desde qué país o ciudad nos estás viendo. Y si alguna vez has sentido que el tiempo se detuvo, aunque solo fuera un instante. No olvides dejar tu like si disfrutaste de este relato, suscribirte al canal para no perderte las próximas historias, y compartir este video con quien ame los misterios, lo sobrenatural y las leyendas olvidadas. Porque lo que compartimos no se pierde, solo cambia de guardián. Nos vemos en la próxima historia, donde quizás el pasado vuelva a susurrarnos algo que aún no estamos preparados para oír.